Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Aldo Santome y bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa a mí es que cada día aprendamos más sobre el derecho civil. Ante todo, siempre agradecido con toda la gente que me decía, profesor, ¿y cuándo su canal? ¿Y cuándo su canal? Bueno, estamos inaugurando el canal y vamos a el día de hoy hablar de un tema con el que me gustaría inaugurar, de hecho, esa serie de videos que tratan sobre el derecho civil. Y qué mejor tema para iniciar un canal sobre el derecho civil que preguntándonos qué cosa es el derecho civil y cómo diferenciarlo de otro tipo de ramas. Ahora, para poder entender dónde estamos ubicados y poder entender exactamente qué cosa quiere decir derecho civil, tenemos que hablar un poco de historia necesariamente, porque la mejor manera de poder comprender las instituciones de hoy en día es revisando la historia que hay detrás. Por lo tanto, para hacer un poco de historia y un poco de antecedentes, tenemos que partir de algo bien puntual y bien claro. Para poder entender adecuadamente qué cosa es el derecho civil, tenemos que tener bien en claro qué cosa es el derecho privado. Y para poder entender qué cosa es el derecho privado, tenemos que entender que una cosa va a ser el derecho público y otra cosa, evidentemente, va a ser el derecho privado. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre ambas cuestiones? Es algo que vamos a comentar. ¿Ok? En primer lugar, durante mucho tiempo, se demarcó de manera muy sólida y fuerte la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Se decía antiguamente que todo lo concerniente al Estado y a la comunidad era derecho público, porque era algo que nos importaba a todos. Y todo lo relacionado al día a día de los individuos en su vida cotidiana era derecho privado. No era de interés público, no era de interés de la comunidad, era de interés propiamente dicho de los individuos. ¿Ok? Digamos que por mucho tiempo esa fue la gran diferencia entre el ámbito público y el ámbito privado. Por lo tanto, antiguamente, por lo menos hasta antes del siglo XX, todo lo que importaba al Estado y a la comunidad era derecho público y todo lo que le importaba a los privados era, valga la redundancia, derecho privado. Ahora, profe, la gran pregunta inicial. Entonces, ¿qué diferencia había entre derecho privado y derecho civil? Bueno, hasta antes del siglo XX prácticamente ninguna. No hay, no existe. Es más, la doctrina alemana decía claramente que el derecho privado era básicamente derecho civil. Así se enunciaba, al menos en la doctrina alemana. Ahora, ¿cuándo cambia todo esto? Esta diferencia que era tan sencilla, ¿no? Y tan elemental, ¿cuándo comienza a variar? Naturalmente, cuando comienza a cambiar la sociedad. ¿Ok? Todo cambio social va a llevar también a un cambio en el derecho. ¿Ok? Y esto no fue la excepción. Con los fenómenos sociales que ocurren durante el inicio del siglo XX, principalmente hablemos de Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión del 29, comienza a haber una mayor concientización sobre lo que es realmente privado y lo que es realmente público. En el sentido de que se obtuvo una concientización de que hay temas que en principio eran privados, pero que realmente no lo eran tanto. Me explico. Pensemos en cuestiones laborales. Una relación laboral entre trabajador y empleador era, en principio, estrictamente privada. Sin embargo, para evitar abusos, para tener un mayor marco normativo sobre las obligaciones de los empleadores, de los jefes, con sus empleados, se comenzaron a emitir normas de carácter público que ya limitaban, por así decirlo, las diversas prerrogativas que tenían los jefes con sus trabajadores. Lo mismo en el ámbito mercantil. Comenzaron a haber normas de protección al consumidor. Algo que era al inicio estrictamente privado, por ejemplo, si yo quiero comprarme algún producto, comenzó a ser delimitado por normas estatales para proteger precisamente a la comunidad. Entonces, claro, la diferencia tan marcada que había entre derecho público y derecho privado comenzó a experimentar terrenos difusos, donde no quedaba tan clara la diferencia entre lo que era competencia netamente estatal y competencia netamente de los privados. ¿Ok? Se desarrolló de manera más completa e integral el ámbito del derecho laboral, que regulaba de manera más específica las relaciones entre jefes y trabajadores. Debido a las características de esa relación, era necesario un marco normativo específico para ello. Pensemos en el derecho mercantil, pensemos en el derecho de los comerciantes, de las patentes, de la propiedad intelectual. Era necesaria una regulación específica para ellos y de alguna manera se distinguía, por una cuestión de especialidad,
de la rama laboral, por ejemplo. Y así fue como se fue subdividiendo el derecho privado. Los intereses privados de los que se hablaba antes del siglo XX comenzaron a ser desarrollados de manera más específica. Entonces, claro, los trabajadores tenían su marco normativo, los comerciantes tenían su marco normativo. Y viene la gran pregunta, ¿y de dónde viene el derecho civil? No lo sé, tú dime. Así como los trabajadores tenían su derecho, los comerciantes su derecho, los ciudadanos de a pie tenían también su propio derecho, que era el derecho civil. Es ahí donde sale el origen del derecho civil. Puede que no todos seamos trabajadores, puede que no todos seamos comerciantes, pero eso sí, todos somos ciudadanos. ¿Y cuál es el derecho que nos rige a los ciudadanos de a pie? El derecho civil. Al ser el derecho civil la rama que va a regir la vida de los ciudadanos, tenemos que tomar en cuenta algo bien claro. La vida cotidiana de un ciudadano promedio, cualquiera de nosotros evidentemente, tiene muchos ámbitos de actuación, porque hay distintas maneras de ejercer nuestra ciudadanía. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Por ejemplo, no todos tal vez seamos trabajadores, no todos tal vez seamos comerciantes, pero eso sí, todos tenemos familia, todos venimos de una familia. Por lo tanto, es necesario que el derecho civil tenga dentro de la rama del derecho de familia un tipo de regulación que se va a encargar de delimitar los derechos y obligaciones que tenemos, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestros hijos. Es algo que cualquier ciudadano tiene. Pensemos en cuando evidentemente algún familiar nuestro fallece, algo que todos, tarde o temprano, vamos a experimentar, lamentablemente, tenemos que utilizar las reglas del libro de sucesiones, es decir, la rama que se encarga del tema hereditario. Así como todos tenemos familia, todos tarde o temprano vamos a experimentar la pérdida de un familiar. ¿Y qué tipo de normativa entra a regular ahí? El Código Civil, precisamente en el libro de sucesiones. Tú y Fiona son los que siguen en la línea de sucesión. Todos nosotros, tarde o temprano, hacemos contratos, aunque no parezca. Cuando vamos, por ejemplo, a tomar la combi en la esquina, cuando vamos a comprar una gaseosa, cuando vamos a alquilar una propiedad, qué sé yo, tarde o temprano, todos hacemos contratos. Sobre eso hablaremos en otra ocasión. Por lo tanto, muchas de las distintas situaciones por las que pasamos en nuestra vida se guían en base a el derecho civil, el derecho de los ciudadanos. Desde temas del libro de personas, como el nombre, ¿Cómo te llamas? Shrek. ¿Shrek? el domicilio que tenemos nosotros, Ese cuchitril es mi hogar. o los derechos de la personalidad que tenemos nosotros, a la imagen, a la voz, etcétera, o la posibilidad de adquirir o vender propiedades, de ver las distintas obligaciones con nuestras familias, con nuestras herencias, con los daños materiales que recibimos. Si yo camino por mi casa y un carro me atropellara, por ejemplo, y me ocasionara daños, esos daños naturalmente tienen que ser resarcidos. ¿Y cómo se resarcen? Con las reglas pactadas en el derecho civil. Entonces, claramente vemos que el derecho civil nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Desde que nacemos, libro de persona, hasta que fallecemos, y trata de guiar exactamente qué va a ocurrir con las distintas relaciones jurídicas que vamos cosechando a lo largo de nuestra vida. Entonces, para hacer un breve resumen de lo que hemos visto el día de hoy en esta pequeña sesión, tenemos que tomar en cuenta en algo. El derecho, por excelencia, esta rama del conocimiento que trata de regular la vida cotidiana, se puede, bajo una definición bien clásica, partir entre el derecho público, que en principio, y repito, en principio, se encarga de temas netamente de composición del Estado o de asuntos públicos, y el derecho privado, que en principio trata de velar por lo que le ocurre a la gente de a pie. Hemos visto que llegó un punto de la historia donde, debido a la complejidad por la que estaba atravesando la sociedad, era necesario la creación de ciertas zonas difusas entre el derecho público y el derecho privado. Y eso llevó a que el derecho privado se desarrollara todavía en pequeñas ramas. Hablamos de la rama laboral, mercantil, etcétera, etcétera. Pero la que tal vez adquiere mayor relevancia hasta el día de hoy es la del derecho civil. Todos somos ciudadanos. Esa es la idea con la que quiero que se queden. Todos somos ciudadanos. Tal vez no todos somos trabajadores, pero todos somos ciudadanos. Todos tenemos que guiarnos bajo un régimen, el derecho civil,
que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, aunque no parezca. ¿Ok? Entonces, podemos armar ese pequeño esquema si lo quieren ver así. Entre el derecho privado y el derecho civil. Y así es como comenzamos la breve introducción de lo que van a ser esta serie de videos sobre diversos temas del derecho civil para disfrute de todos ustedes. Y bueno, solamente queda agradecer por sus visualizaciones, por estar pendientes de esta pequeña sesión. Los invito en verdad a unirse a este pequeño proyecto suscribiéndose al canal. Nos ayudarían muchísimo si pudieran compartir, darle una me gusteada al video. Ayudarían muchísimo a que podamos seguir haciendo videos en favor de, evidentemente, de todos ustedes. Así que me despido por esta ocasión. Ya nos veremos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.